buenos días. En primer lugar, agradezco la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes este seminario. Bien, yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar de principios, valores y religión en los códigos deontológicos de las enfermeras de enfermería. Lo primero que tengo que decir es que no se ve todo, no se ve. Ya se ve todo. Lo primero que tengo que decir es que el cuidado de los enfermos ha estado tradicionalmente en manos de órdenes y congregaciones religiosas, es decir, quien prestaba atención en los hospitales básicamente eran monjas o personas pertenecientes a otras órdenes religiosas, con lo cual este tipo de enfermera religiosa lo que ha hecho ha sido dejar una impronta a lo largo de toda la formación de las enfermeras hasta nuestros días, una impronta muy importante. La primera es la obediencia. La obediencia es un voto de casi todas las órdenes religiosas. Entonces, esa impronta de la obediencia, cuando quien presta los cuidados ya no es una persona religiosa, sigue teniendo esa impronta de la obediencia en la formación de las enfermeras, obediencia en primer lugar al médico y en segundo lugar a la institución donde están prestando sus servicios. La otra impronta que ha dejado ese pertenecer a las órdenes religiosas y a la congregación religiosa, a los cuidados enfermeros, ha sido la virtud. Ahora veremos cómo cuando se empieza a hablar de la enfermería moderna, vemos cómo se necesita tener unas características determinadas para poder ser una buena enfermera. Es decir, que está basada en virtudes o cualidades que tiene que tener la persona para trabajar de enfermera. Y la otra impronta ha sido ese de vernos a los demás, trabajar para los otros, pero siempre desde un espíritu de sacrificio. Es decir, las enfermeras, por definición, somos entes sacrificados, por definición. El primer código deontológico que podemos, no es bien, realmente no es un código deontológico, pero si tuviéramos que cifrar dónde está el primer código deontológico de las enfermedades, lo encontramos en el juramento de Flores Nightingale. Flores Nightingale es una persona que vivió en la época en Inglaterra, en la época victoriana, y lógicamente tenía unos valores que eran los valores de esa sociedad victoriana, y entonces sus discípulas en el año 1893 elaboraron este juramento de Flores Nightingale, supongo que como reflejo de lo que es el código hipocrático de los médicos, imagino. Entonces, Flores Nightingale tenía una concepción de la buena enfermera que era la persona dedicada a hacer el bien y que respondía a una vocación religiosa, que será lo primero que se pedía. En los textos de la época podemos encontrar cuáles eran las cualidades que se pedían para poder ser enfermera, una buena enfermera. La castidad, pedir ahora la castidad creo que sería un poco exagerado. La sobriedad, la honradez, la veracidad, la puntualidad, la tranquilidad y la alegría. Esas eran una de las características que pedían y que quiero decirles, ahora ustedes lo verán, yo soy enfermera de segunda profesión, pero da lo mismo, y yo estudié con unos textos donde luego verán ustedes que se pedía que yo tenía que ser para poder ser enfermera. Yo soy mayor, pero tampoco soy de la prehistoria. Estoy hablando de los años final
finales de 70, principios de los 80, que todavía estaban vigentes esos textos con los cuales estudiábamos. Bien, en 1912 todavía los textos siguen hablando de una enfermedad que tiene que ser física y moralmente fuerte, con dignidad y cultura, bien educada, y vuelve a salir lo del espíritu del deber religioso. Es decir, la impronta que dejó Florence Nightingale cuando definió lo que tenía que ser una enfermera nos ha ido acompañando, no hasta hoy, afortunadamente, pero sí hasta hace muy poquito. En definitiva, lo que se le pedía a la enfermera era tener unas determinadas virtudes, trabajar desde el deber moral, es decir, la concepción del deber moral, el servicio a los semejantes, añadido cuestiones de etiqueta, por lo de educada, lo de alegre, lo de, ¿no? Es decir, y había una referencia a la autoridad, una adherencia a las reglas de la institución y sobre todo una actitud de autosacrificio. Desde 1850, es decir, desde que Florence Nightingale publica un primer libro que se llamaba Notas de Enfermería, que es, por decirlo de alguna manera, es el libro en el que se sentaron las bases de la enfermería profesional y donde se intentó definir cuál era la aportación específica de la enfermera de la enfermería al cuidado de la salud. Hasta los años 1950 en la formación enfermera hay un gran desierto teórico. Nadie aportaba nada. Es decir, seguíamos con la herencia de lo que había planteado la señora Nightingale. Posiblemente uno de los motivos, no tanto las cuestiones sociopolíticas o el estado de permanente guerra en la que estaban los países, no justifica del todo ese desierto teórico. Posiblemente lo justifica más, primero, el matiz femenino y religioso de la profesión. La profesión era exclusivamente femenina. De hecho, en España, por ejemplo, tardó mucho los hombres en incorporarse a la profesión por la forma en cómo se planteaba la formación, era exclusivamente femenina. No había opción de que los hombres estudiaran para ser enfermeros o enfermeras. La escasa formación científica no se le daba una excesiva formación a la enfermera porque, en definitiva, la enfermera solamente tenía que hacer las actividades que le decían que tenía que hacer. Es decir, yo siempre he dicho que la enfermera era como una persona que se ponía la cofia aquí y decía mano. Es decir, no tenía porque, de hecho, hay libros que dicen que una de las características para ser una buena enfermera es que no se necesita pensar. Y eso está escrito. Escrito en libros vigentes hasta el 1980, es decir, no estoy hablando de una época muy antigua. Y el nivel bajo de estudios previos a iniciar los estudios. Si nos vamos a mirar a Estados Unidos, en América del Norte, que es donde posiblemente a partir de los años 1950 empiezan el desarrollo de la disciplina como tal, y hay enfermeras que definen modelos y teorías de enfermería para sustentar la disciplina. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial las escuelas empezaron a surgir escuelas de enfermería en Estados Unidos y en Inglaterra, pero todas ellas estaban configuradas con el modelo de Florence Nightingale, es decir, no habíamos variado del modelo que teníamos planteado. En España, España es aparte. Lo que ustedes ya lo conocen, cuando lleguemos al año 55, como España es diferente, ya lo decía. España era diferente. En 1860 se pone en marcha o se crea lo que se llamaban las visitadoras de los pobres. Las visitadoras de los pobres no eran mujeres, normalmente de la alta sociedad,
que lo que hacían era ir a visitar a los pobres, entre un deber social y un deber religioso, es decir, había una mezcla de ambas cosas. La primera escuela de enfermeras en España es la Escuela de Santa Isabel de Hungría, que la fundó un médico, el doctor Federico Rubio, en un instituto de técnica operatorias que él tenía. Y no es hasta el año 1915 que no aparece el primer título oficial, no tanto de la profesión de enfermera, sino de la enfermería como una ocupación profesional, que no es lo mismo que una profesión, era como una ocupación profesional. Eso dio pie a que todas las monjas de la congregación de las Siervas de María, que eran las que estaban en todos los hospitales, que evidentemente no habían tenido una formación específica de enfermera, pero estaban atendiendo a los enfermos, a partir del año 1915 se les dio a todas el título para que pudieran seguir trabajando en lo que estaban haciendo en todos los hospitales. A estas enfermeras se les conocía como las ministras de los enfermos. A partir de 1915 empiezan a aparecer escuelas. Yo creo que hay más, pero bueno, la de 1917 de la Escuela de Santa Madrona. Esta es una escuela que se cerró hace escasamente 2 años, en el año 2008. Una escuela que tenía mucho prestigio en su momento y luego por azares de la vida acabó formando parte de la obra social de una caja de ahorros, de una entidad bancaria. Y era la propietaria de la escuela de la entidad bancaria. Entonces, en 2008 decidió que ya no quería seguir haciendo esa obra social formando enfermeras, cerraron la escuela. La escuela de 1919 que tuvo exactamente